Nunca creí en el destino hasta que conocí a Rose en Vintage Vinyl en la mañana más fría de diciembre que Cincinnati había visto en años. Me llamo Elena Murphy y a mis 32 años he pasado la última década luchando contra el ayuntamiento, organizando protestas y creyendo que el cambio se logra con la acción, no con encuentros casuales sobre colecciones de discos polvorientas. La nieve había empezado a caer al amanecer, cubriendo las calles con ese engañoso manto blanco que hace que todo parezca tranquilo hasta que te das cuenta de que no puedes sacar el coche de la entrada. Había caminado 12 manzanas para llegar a la venta anual de invierno de la tienda de discos. Mi aliento formaba pequeñas nubes mientras me abría paso entre la multitud que ya se estaba reuniendo afuera. Solo había una cosa en mi mente: encontrar esa edición limitada de Joni Mitchell en azul que había estado atormentando mis sueños durante meses. Marcus, mi jefe de campaña, lo había llamado una obsesión. Elena, estás librando 3 batallas en el ayuntamiento, organizando una manifestación por la vivienda y estás preocupada por un maldito disco. Ordena tus prioridades. Pero él no lo entendía. A veces, cuando el peso de intentar cambiar el mundo se vuelve demasiado pesado, necesitas algo hermoso que te recuerde por qué la lucha importa. Ese álbum representaba cada noche que pasé escribiendo discursos. Cada puerta a la que toqué, cada vez que me enfrenté a hombres trajeados que pensaban que una activista comunitaria rubia era solo otra cara bonita que descartar. El timbre de la tienda sonó cuando entré, sacudiéndome la nieve del abrigo. El familiar olor a vinilo y polvo me envolvió como un viejo amigo. Recorrí los pasillos estrechos con determinación, mis ojos verdes recorriendo las secciones ordenadas alfabéticamente hasta que encontré la M clásico contemporáneo Mitchell. Allí estaba, solo en el estante, como si me hubiera estado esperando. Mis dedos acababan de cerrarse sobre el álbum cuando otra mano tocó los míos. Suaves, cálidos, con uñas perfectamente cuidadas pintadas de un sutil rosa. Miré hacia arriba y me encontré con los ojos azules más llamativos que jamás había visto, enmarcados por un cabello castaño que reflejaba la luz del techo como seda. Disculpe, dijo la mujer, con un dejo de falta de aliento en la voz. Pero creo que yo estaba buscando eso primero. Era más baja que yo, quizá de 1,62 metros frente a mí 1,70 metros, y llevaba un abrigo azul marino a medida que sugería dinero, pero no arrogancia. Todo en ella parecía amable. Desde su sonrisa de disculpa hasta la forma en que sostenía el bolso pegado al cuerpo, todo lo contrario a mi desgastada chaqueta de cuero y mis botas militares. En realidad, dije, sin soltar el disco. Llevo 3 meses planeando esta compra. Incluso llamé antes para asegurarme de que lo tuvieran en stock. Bueno, conduje hasta aquí en medio de una ventisca durante mi hora de almuerzo porque mi jefa mencionó específicamente este álbum. Me apretó un poco. Sarah Chen no acepta excusas. Y hoy es su fiesta de cumpleaños. Observé su rostro, notando la ligera tensión alrededor de sus ojos, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa. Para ella, esto no se trataba de música. Se trataba de sobrevivir en el mundo corporativo en el que habitara. Sarah Chen. No pude ocultar mi sorpresa. La promotora inmobiliaria que ha estado intentando derribar la mitad de Over the Rhine. Las mejillas de la mujer se sonrojaron. Ya conoces a mi jefa. ¿La conoces? Llevo 2 años luchando contra sus proyectos urbanísticos. Intenta destruir todo lo que hace auténtica a esta ciudad. Por un instante, nos quedamos paralizados, con las manos aún tocándose sobre el álbum. El peso de nuestro mundo opuesto se asentaba entre nosotros como la nieve de fuera. Debería haber sido mi enemiga. Todo en ella gritaba orden establecido, desde su abrigo caro hasta su energía nerviosa por complacer a un jefe contra el que había pasado incontables horas planeando estrategias. Pero cuando sonrió de verdad, algo se movió en mi pecho. Algo que no había sentido desde que mi novia de la universidad, Sarah, me dejó por un trabajo en Nueva York hace 5 años. Soy Rose, dijo en voz baja. Rose Hernández. Y quizá podríamos llegar a un acuerdo. O sea, sobre el disco. La forma en que pronunció mi nombre, como si estuviera probando cómo se sentía en su lengua, me hizo dar un vuelco el corazón de una forma que no tenía nada que ver con el activismo, la política de la ciudad ni nada que pudiera justificar. Elena Murphy, respondí, sin dejar de sostenerle la mirada.
Y sí, quizá podríamos. La cafetería a 3 manzanas de vinilos antiguos parecía territorio neutral. Rose se sentó frente a mí en un reservado de la esquina. El álbum de Johnny Mitchell fue colocado ceremoniosamente entre nosotras como prueba en una batalla legal por la custodia. El vapor se elevaba de nuestras tazas, creando pequeñas nubes que me recordaron el aliento que habíamos compartido en el frío exterior. Entonces tú eres Elena Murphy, dijo Rose, envolviendo su café con leche con sus delicados dedos. Seba te menciona en las reuniones de personal, normalmente con palabras que no puedo repetir en compañía educada. Me reí a mi pesar. Seguro que sí. El mes pasado, organicé a 40 personas para protestar contra su último proyecto de gentrificación. Puede que hayamos bloqueado sin querer la entrada a su edificio de oficinas durante 6 horas. ¿Fuiste tú? Rose abrió los ojos de par en par. Estaba furiosa. Se pasó toda la tarde dando vueltas y murmurando sobre activistas sentimentales que no entienden de economía. ¿Economía? Negué con la cabeza. ¿Así es como llama a familias que llevan generaciones viviendo en estos barrios por los precios? Rose bajó la vista hacia su café y capté algo en su expresión. Quizás dolor o reconocimiento. Yo no tomo las decisiones, dijo en voz baja. Solo programo reuniones y gestiono su calendario. Me aseguro de que recuerde almorzar entre comunidades destruidas. La amargura en su voz me sorprendió. No era la persona corporativista que esperaba. Era alguien que entendía perfectamente lo que hacía su jefe y se odiaba a sí misma por ser parte de ello. Entonces, ¿por qué te quedas? ¿Por qué? Soy buena cuidando a la gente, incluso a quienes probablemente no lo merecen. Y porque los trabajos que pagan lo suficiente para cubrir el alquiler en esta ciudad no son precisamente fáciles de conseguir. Me miró. ¿Por qué luchas batallas que no puedes ganar? La pregunta me impactó más de lo que esperaba. Estudié su rostro, esos ojos azules que parecen ver a través de todo. Mis respuestas ensayadas sobre justicia social y organización comunitaria. Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque cada pequeña victoria importa, aunque no lo parezca en ese momento, como salvar una tienda de discos de una adquisición de una cadena. Exactamente así. Sonreí, sin embargo. Supongo que no estabas aquí por la política. No, estaba aquí porque Seba mencionó que le encantaba este álbum en uno de sus raros momentos humanos. Hablaba de su novio de la universidad y de cómo solían escucharlo después de las peleas. Los dedos de Rose recorrieron la portada del álbum. Pensé que tal vez si encontraba algo que le recordara la felicidad, sería un poco menos imposible trabajar para ella. La vulnerabilidad en su voz me revolvió el pecho. Aquí estaba esto. Una mujer hermosa comprando regalos para alguien que claramente no la apreciaba, solo con la esperanza de facilitarle la vida. Fue desgarrador y admirable a la vez. Qué considerado, dije. Aunque sea para alguien con quien discrepo fundamentalmente. No es mala, sabes, solo está perdida. El éxito la cambió. El dinero la cambió. No siempre fue así. Quise discutir para enumerar todas las maneras en que Sebastian había dañado mi ciudad, pero algo en la expresión de Rose me lo impidió. No estaba defendiendo a su jefa, sino más bien lamentando quién era. ¿Y tú?, pregunté. ¿Cómo eras antes de trabajar para ella? La sonrisa de Rose era suave, casi tímida. Solía pintar acuarelas sobre todo, unas acuarelas horribles, pero me hacían feliz. No he tocado un pincel en 2 años. ¿Por qué no? No tengo tiempo, no tengo energía. Para cuando llego a casa del trabajo, lo único que quiero hacer es dormir. Extendí la mano sobre la mesa sin pensar, mis dedos cubrieron los suyos, que descansaban junto a su taza. El contacto envió electricidad. Subí por mi brazo y vi que se le cortaba la respiración. Tengo una idea, dije. ¿Por qué no vienes a mi casa? Podemos escuchar el álbum juntas, decidir quién se lo queda, y quizá podrías contarme más sobre esos cuadros. El silencio se extendió entre nosotras, lleno de posibilidades, y el lejano sonido de las cafeteras y el viento invernal. Rose se quedó mirando nuestras manos unidas, y casi pude ver su batalla interna desarrollándose en sus rasgos.
Debería volver al trabajo, dijo. Pero no la apartó. Debería, repetí. ¿Pero quieres? Cuando me miró, algo cambió. La máscara cuidadosa y profesional se había desprendido, revelando a alguien que parecía haber estado conteniendo la respiración durante meses y que por fin recordaba cómo exhalar. No, susurró. De verdad que no. Apreté su mano suavemente, sintiendo el calor de su piel contra la mía. Entonces no lo hagas. Afuera, la nieve caía con más fuerza, cubriendo Cincinnati de un silencio blanco. Pero dentro de esa pequeña cafetería, algo comenzaba a parecer más grande que el clima, más grande que el trabajo, más grande que todas las objeciones razonables que mi mente racional intentaba plantear. Se suponía que Rose Fernández era el enemigo. En cambio, podría ser justo a quien había estado buscando sin saberlo. Mi apartamento en Over the Rhine nunca se había sentido más pequeño que con Rose de pie en medio de mi sala. Su abrigo azul marino sobre mi sillón de segunda mano parecía como si hubiera entrado en un mundo diferente. El espacio reflejaba todo por lo que luchaba. Paredes de ladrillo visto, pisos de madera que crujían con la historia. Ventanas que daban a la calle donde 3 generaciones de familias habían construido sus vidas. Esto es hermoso, dijo, pasando los dedos por mi estantería llena de manuales de organización comunitaria y poemarios. Se siente vivido, real. La observé examinar mi vida, notando cómo se detenía en las fotos enmarcadas de marchas de protesta y fiestas de barrio. Su apartamento probablemente tenía muebles a juego y arte abstracto elegido por algún diseñador de interiores. Este caos de activismo y arte debió de parecerle ajeno a su ordenada existencia corporativa. ¿Café o vino?, pregunté, repentinamente nervioso por tenerla en mi espacio personal. ¿Vino? Definitivamente vino. Serví 2 copas de vino tinto barato mientras Rose se acomodaba en mi sofá. El álbum seguía aferrado en sus manos como una manta de seguridad. Cuando me senté a su lado, fui plenamente consciente de cada centímetro de espacio entre nosotras. La forma en que su perfume se mezclaba con las velas de vainilla que había encendido sin pensar. Así que escuchamos juntas y luego decidimos, dije, quitándole el álbum. Nuestros dedos se rozaron de nuevo. Esa misma corriente eléctrica recorriendo entre nosotras. Las primeras notas de All I Want llenaron la habitación, y vi a Rose cerrar los ojos, dejándose llevar por la voz de Johnny. En ese momento, con la guardia baja y el rostro suavizado por la luz de las velas, era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. No solo guapa, sino luminosa de una manera que me hacía doler el pecho. Solía escuchar esto en la universidad, dijo sin abrir los ojos. Cuando todo parecía demasiado complicado y necesitaba que alguien entendiera que era complicado. Abrió los ojos y me miró directamente. Todo. Mis padres querían que fuera abogada. Mi novio quería que fuera su novia perfecta. Mis profesores querían que eligiera una carrera que tuviera sentido económico. Nadie me preguntaba qué quería. ¿Qué querías? Pintar. Viajar, enamorarme de alguien que me viera, que realmente me viera, en lugar de solo ver lo que querían que fuera. La honestidad en su voz me impactó. Allí estaba esta mujer trabajando por todo lo que yo me oponía, pero bajo la apariencia corporativa. Polish era alguien tan perdida como yo antes de encontrar mi causa. Te veo, dije en voz baja. Se giró hacia mí en el sofá, y de repente el espacio entre nosotras se llenó de algo peligroso e inevitable. Sus ojos azules escudriñaron mi rostro como si buscara permiso o quizás coraje. Elena, susurró, y mi nombre en sus labios sonó como una oración. No sé quién se movió primero. En un momento estábamos sentadas separadas, y al siguiente mi mano ahuecaba su mejilla, su piel cálida y suave contra mi palma. Se inclinó ante el roce, cerrando los ojos. Y cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de un deseo que igualaba el fuego que crecía en mi pecho. El beso fue inevitable como el viento invernal, suave y tentativo al principio, luego más profundo a medida que se acercaba más a mí. Sus labios sabían a vino y a posibilidad. Y cuando emitió un pequeño sonido gutural, algo dentro de mí se deshizo por completo. Nos separamos, respirando con dificultad, nuestras frentes tocándose a la luz de las velas. Joanny cantaba River,
Esa melodía evocadora que llenaba los espacios entre nuestras respiraciones susurrantes. Debería irme, dijo Rose. Pero no se apartó de mí. Debería, repetí, haciendo eco de nuestra conversación en la cafetería. ¿Pero quieres ir? En lugar de responder, me besó de nuevo, enredando sus manos en mi cabello rubio, acercándome más hasta que no hubo espacio entre nosotros. Podía sentir su corazón latiendo aceleradamente contra mi pecho, igualando el ritmo frenético del mío. Cuando finalmente nos separamos, el álbum había cambiado a la última vez que vi a Richard. Y afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad en silencio. Rose se había acurrucado a mi lado, con la cabeza sobre mi hombro, sus dedos trazando patrones en mi brazo a través del suéter. No recuerdo la última vez que me sentí tan relajada, murmuró contra mi cuello. Quédate, dije, y las palabras se me escaparon sin que pudiera detenerlas. Sigue nevando y se está haciendo tarde. Levantó la cabeza para mirarme, con sus ojos azules inquisitivos. Elena, trabajo para alguien a quien odias. Toda esta situación es una locura. Lo sé. Le aparté un mechón de cabello castaño de la cara. Pero ahora mismo, en este momento, no me importa nada de eso. Solo me importas tú. Observó mi rostro un largo instante, y pude ver su batalla interna en su expresión. La práctica Rose, en guardia contra la mujer que acababa de besarme como si le fuera la vida en ello. De acuerdo, dijo. Por fin me quedo. Pasamos el resto de la noche escuchando música y hablando, su cuerpo cálido contra el mío en el sofá. Me habló de sus pinturas, describiendo atardeceres en acuarela y calles de la ciudad bajo la lluvia. Le conté sobre mi primera protesta, lo aterrorizado que había estado al plantarme frente a toda esa gente y exigir un cambio. Para cuando nos quedamos dormidos, enredados, el álbum ya se había reproducido 2 veces y ya había olvidado quién se suponía que lo custodiaba. Estaba aprendiendo que algunas batallas no valían la pena ganar si significaban perder algo mucho más preciado. Despertar con Rose en brazos fue como descubrir algo que no sabía que me había estado perdiendo. ¿Qué ocurre? La preocupación en su voz me dolía el pecho. Nos vemos en mi apartamento, ¿vale? Y Rose, ven sola. Los 20 minutos que tardó en llegar se me hicieron horas. Me quedé mirando el informe, intentando descifrar las cifras y la terminología médica, intentando averiguar quién lo habría enviado y por qué. Cuando por fin llamó, abrí la puerta y la encontré pálida de preocupación. Elena, me asustas. ¿Qué pasa? Le entregué el sobre sin decir palabra, observando cómo su expresión pasaba de la confusión a la incredulidad, a algo que parecía como si el mundo se le viniera abajo. Esto no es posible, susurró, dejándose caer en mi sofá. Carlos y María son mis padres. Me parezco a mi madre. Todo el mundo lo dice. Mira los marcadores de ADN, Rose. Mira el certificado de laboratorio. Estudió el papel con la atención que solía reservar para Sarah. Y vi cómo su perfecta compostura se desmoronaba poco a poco. Cuando por fin me miró, las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Quién haría esto? ¿Por qué alguien te enviaría esto a ti en lugar de a mí? No lo sé. Me senté a su lado, acercándola a mi pecho. Pero lo descubriremos juntos. ¿Y si es verdad? Su voz se apagó contra mi hombro. ¿Y si todo lo que sé de mí es mentira? ¿Y si María y Carlos no son realmente mis padres? Entonces lo afrontaremos. Pero Rose, aunque hayas sido adoptada, siguen siendo tus padres. Te criaron. Te quieren. Se apartó para mirarme, con el rímel corriéndole las mejillas. ¿De verdad? Porque ahora me pregunto sobre cada conversación, cada reunión familiar. ¿De verdad estuve tan enferma de niña o ocultaban las visitas al médico? ¿Por qué no tengo fotos de bebé antes de los 2 años? Las preguntas brotaban de ella como un torrente de detalles que nunca le habían parecido importantes y que de repente adquirieron un peso siniestro. La forma en que sus padres intercambiaron miradas cuando les preguntó sobre su nacimiento, el hecho de que ninguno de sus familiares viviera cerca, los formularios de historial médico que nunca pudo completar. Tenemos que llamarlos, dije, tomándole las manos. Tus padres, quiero decir, María y Carlos,
Merecen una oportunidad para explicarse. No. Rose se levantó bruscamente, caminando hacia mi ventana. Todavía no. Necesito saber más primero. ¿Y si todo esto es algún error o fraude? ¿Y si alguien intenta manipularnos? ¿Por qué querría alguien manipularnos? Rose se volvió hacia mí y algo en su expresión me heló la sangre. Elena, piénsalo. Llevas años peleando con Seba y de repente su asistente empieza a acostarse contigo. ¿Y si todo esto? ¿Y si? ¿Y si todo ha sido planeado de alguna manera? Rose, no. Lo que tenemos es real. Sea lo que sea, no se trata de nosotros. Pero incluso mientras lo decía, la duda me invadió. El momento parecía sospechoso. La entrega anónima a mi oficina en lugar de a casa de Rose. Alguien estaba jugando, y nosotros éramos las piezas. Mi teléfono sonó, sobresaltándonos a ambos. El nombre de Marcus apareció en la pantalla. Elena, tienes que venir, dijo sin preámbulos. Acabamos de enterarnos de que la oficina de Sebastian recibió hoy una carta anónima muy interesante. Algo sobre que su asistente estrella tenía conexiones familiares que podrían ser relevantes para ciertas investigaciones del ayuntamiento. Miré a Rose, cuyo rostro se había puesto completamente pálido. Alguien no solo estaba jugando con nuestras vidas personales. Estaban utilizando la crisis de identidad de Rose con fines políticos. Y tuve un mal presentimiento. Estábamos a punto de descubrir que ambos estaban conectados de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Marcus, voy para allá, dije, colgando. Rose ya estaba cogiendo su abrigo. Voy contigo, Rose. Quizás deberías irte a casa. Intenta procesar esto. No. Su voz había adquirido una dureza que nunca antes había oído. Alguien me está utilizando para herir a personas que me importan. Quiero saber quién y por qué. Mientras caminábamos hacia la tarde de invierno, no podía quitarme la sensación de que nos estábamos metiendo en algo mucho más grande y peligroso que un simple caso de registros de adopción ocultos. Alguien nos había estado observando, planeando esta revelación para que causara el máximo impacto. La pregunta era si Rose y yo éramos lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a la verdad que intentaban exponer. La detective Williams había sido mi amiga desde la universidad, cuando aún patrullaba. La agente Jenny Williams y yo éramos unas estudiantes de segundo año idealistas que organizaban protestas en el campus. Ahora estaba sentada frente a nosotras en la comisaría del centro, estudiando el informe de ADN con escepticismo profesional mientras Rose se retorcía las manos en el regazo. Esto es legítimo, dijo Jenny finalmente. Comprobé la certificación de laboratorio en nuestro sistema. Cincinnati Medical Labs está acreditado y estos marcadores genéticos no mienten. Rose, definitivamente fuiste adoptada. Rose emitió un sonido como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Extendí la mano para tomarla, pero ella se apartó, abrazándose a sí misma. ¿Puedes rastrear de dónde salió esto?, pregunté. Ya lo hice. La prueba la solicitó hace 6 meses alguien que usó una tarjeta de crédito prepaga y una dirección falsa. Pero aquí está la parte interesante. Jenny se inclinó hacia adelante. La muestra de ácido desoxirribonucleico no se tomó recientemente. La documentación indica que se tomó de historiales médicos archivados que datan de hace 29 años. ¿Qué significa eso? Significa que alguien ha tenido acceso al historial médico infantil de Rose durante meses, tal vez más. Han estado planeando esta revelación. Rose finalmente habló, con voz hueca. ¿Quién tendría acceso a registros tan antiguos? Administradores de hospitales, ciertos funcionarios del gobierno, abogados involucrados en el proceso de adopción original. Jenny hizo una pausa. O cualquiera con suficiente dinero para pagar a las personas adecuadas. Sentí una fría comprensión recorriendo mi espalda. Alguien con recursos, alguien que se beneficia desestabilizando mi trabajo. Elena, hay más. Jenny sacó otro archivo. Investigué un poco sobre tus recientes objetivos de activismo.
Resulta que 3 miembros del ayuntamiento que has estado investigando tienen conexiones comerciales con una agencia de adopción privada que fue cerrada a finales de los años 90 por irregularidades en sus registros. Rose se levantó bruscamente, moviéndose hacia la ventana que daba al estacionamiento. Sarah lo sabía, dijo en voz baja. Siempre lo ha sabido. ¿Qué quieres decir? Cuando me entrevistaron para el trabajo hace 2 años, me hizo preguntas sobre mi familia que me parecieron extrañas en aquel momento, sobre si me sentía conectada con mi herencia, sobre si alguna vez me había preguntado sobre mi historial médico. Rose se volvió hacia nosotros, con lágrimas en los ojos. Me contrató por esto, ¿verdad? ¿Por quiénes son mis verdaderos padres? Jenny asintió con tristeza. Saqué los registros comerciales de Sarah Chen de los últimos 5 años. Ha estado pagando honorarios mensuales a 3 firmas de investigación privada diferentes. Una de ellas se especializa en búsquedas de adopción. La traición golpeó a Rose como un puñetazo. Se recostó en su silla, y esta vez, cuando la tomé, me dejó tomarla de la mano. Tenía la piel helada. Me ha estado utilizando, susurró Rose. Durante 2 años, todo lo que creía que era mi trabajo, mi vida. Todo formaba parte de un plan. Rose, todavía no lo sabemos, dije. Aunque, incluso mientras hablaba, las piezas encajaban con una claridad terrible. ¿Verdad? Piénsalo, Elena. Casualmente estaba en esa tienda de discos el mismo día que tú. Casualmente necesitaba ese álbum en concreto. Casualmente, Sarah mencionó que le encantaba. Rose rió con amargura. Ella me envió allí. Sabía que estarías allí. Jenny se aclaró la garganta. En realidad, hay algo más. Rastreé los registros de adopción hasta su origen. Rose, tu certificado de nacimiento indica que tu madre biológica es Carmen Valdés, pero no aparece el padre. Sin embargo, hay documentos judiciales sellados que podrían contener más información. ¿Podemos acceder a ellos? No legalmente, pero tengo un contacto en el juzgado de familia que me debe un favor. Jenny se levantó. Dame 2 horas. Nos vemos en esa cafetería cerca de Fountain Square a las 7 de la noche. Después de que Jenny se fuera, Rose y yo nos sentamos en silencio en mi coche frente a la comisaría. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre las calles nevadas, y vi a la gente que volvía apresuradamente del trabajo. Gente normal con problemas normales que no tenía que cuestionarse si toda su identidad era una mentira. Tengo que confrontar a Sarah, dijo Rose finalmente. Rose, eso podría no ser seguro. Si te he estado manipulando durante 2 años, no va a confesarlo todo sin más. No me importa. Necesito mirarla a los ojos y preguntarle directamente. Luego voy contigo. Rose negó con la cabeza. No hablará si estás ahí. Esto es algo que tengo que hacer. Sola. El viaje al edificio de oficinas de Sarah Chen se sintió como conducir hacia una ejecución. Esperé en el estacionamiento mientras Rose subía al piso 20. Mis manos agarraban el volante mientras imaginaba la conversación sucediendo encima de mí. 20 minutos después, regresó al auto con la cara sonrojada y las manos temblorosas. Ella lo sabía todo. Dijo Rose, su voz apenas controlada. Lo sabía desde antes de contratarme. Dijo que necesitaba a alguien cercano a ti, alguien que pudiera proporcionar información sobre tus planes y actividades. ¿Te habló de tus padres biológicos? Dijo que aún no estaba lista para esa información, que sería revelada cuando fuera el momento adecuado. La voz de Rose se quebró. Elena, ha estado planeando esto durante años, usándome para espiarte, esperando el momento perfecto para destruir lo que construimos juntas. La atraje hacia mí, sintiendo su cuerpo temblar entre sollozos. Afuera del estacionamiento, Cincinnati bullía con el tráfico vespertino. Pero dentro del auto, sentía que nuestro mundo se derrumbaba. Vamos a resolver esto, le susurré en el pelo. Sea lo que sea, sean quienes sean tus padres biológicos, lo afrontaremos juntos. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, no podía quitarme la sensación de que las peores revelaciones aún estaban por venir. Alguien había orquestado cada momento de nuestra relación,
Y me aterraba descubrir qué querían de nosotros. Cuando conocimos a Jenny a los 7 años, su expresión me dijo que tenía razón en tener miedo. El contacto de Jenny vivía en una casa modesta en Northside, el tipo de barrio donde se instalan los trabajadores municipales jubilados tras décadas guardando secretos de Cincinnati. Carmen Valdés abrió la puerta con el cansancio de quien ha estado escondido durante casi 3 décadas. Sus ojos oscuros observaron el rostro de Rose con una comprensión que me encogió el estómago. «Dios mío», susurró. «Te ves igual que yo a tu edad». Rose se quedó paralizada en el porche, mirando a la mujer que la había dado a luz hacía 29 años. Carmen era pequeña y delicada, con el pelo canoso y manos temblorosas al invitarnos a entrar. Su sala estaba llena de fotos de hijos y nietos, pero ninguna de Rose. «Me preguntaba si este día llegaría alguna vez», dijo Carmen, acomodándose en un sillón frente a nosotros. «Te he estado observando desde lejos, Mia, leyendo sobre tu trabajo en los periódicos, viendo tu nombre en las páginas de Sociedad cuando asistías a eventos con esa mujer». «Sarah Chen», dijo Rose en voz baja. «¿Sabes algo de ella?» La expresión de Carmen se endureció. «Sé que te ha estado utilizando para llegar a Elena, igual que tu padre me utilizó a mí hace tantos años». «Mi padre, el concejal Robert Thornton». Carmen pronunció ese nombre con amargura. «Estaba casado cuando nos conocimos, tenía 2 hijos adolescentes y una esposa que hacía la vista gorda siempre que fuera discreto. Yo tenía 19 años y trabajaba de empleada doméstica para una familia en Indian Hill. Me lo prometió todo y le creí». La cara de Rose palideció. «El concejal Thornton es mi padre, pero he estado trabajando con Sarah en los proyectos de desarrollo del centro. Elena, lo has estado investigando por corrupción». Todo encajó con una claridad terrible. Robert Thornton había estado en el centro de todos los negocios sucios que había descubierto en los últimos 2 años. Variaciones de zonificación que beneficiaron a sus amigos, contratos de vivienda que desplazaron a familias, exenciones ambientales que contaminaron barrios. Y ahora entendía por qué Sarah Chen había estado tan decidida a plantar a Rose en mi vida. «Quería que te fueras en cuanto supo de ti». Carmen continuó, con voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. «Dijo que un hijo bastardo arruinaría su carrera política. Me dio dinero para un aborto, pero no pude hacerlo. Así que desaparecí». «¿Por qué no me conservaste?» «Porque me encontró 6 meses después de que nacieras. Amenazó con deportarme para asegurarse de que nunca más volviera a trabajar en esta ciudad. Dijo que había conseguido que una buena familia te adoptara. Personas que podrían darte oportunidades que yo nunca podría». Carmen metió la mano en una caja junto a su silla y sacó una fotografía descolorida. «Esta es la única foto tuya de bebé que tengo». Rose tomó la foto con manos temblorosas. Mostraba a un bebé diminuto de cabello oscuro y ojos serios envuelto en una manta rosa. «María y Carlos, son buenas personas. Los mejores. Te amaron desde el momento en que te sostuvieron, pero les dijeron que nunca revelaran la adopción, que nunca te dejaran buscar a tu familia biológica. Thornton se aseguró de eso pagando su hipoteca durante los primeros 10 años. Me sentí mal. Él compró su silencio. Lo compró todo. La agencia de adopción, los registros sellados, el historial médico falso. Y cuando creciste y empezaste a trabajar para Sarah Chen, vio la oportunidad de usarte en contra de Elena». Rose se levantó bruscamente, moviéndose hacia la ventana. «Así que toda mi vida ha sido orquestada por un hombre que ni siquiera quería que existiera». «No, Mia». La voz de Carmen era feroz. «Tu vida es tuya. El amor que María y Carlos te dieron es real. La mujer en la que te has convertido es real. No dejes que te la robe. Pero lo que Elena y yo tenemos, incluso eso fue manipulado». Crucé la habitación para colocarme detrás de ella, con las manos sobre sus hombros. «Nadie manipuló lo que sentí al besarte. Nadie planeó cómo se me acelera el corazón cuando sonríes. Lo que sea que nos haya unido. Lo que tenemos ahora es nuestro». Carmen se unió a nosotras en la ventana. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo, cubriendo la calle de un blanco fresco que hacía que todo pareciera nuevo y limpio. «Hay algo más que necesitas saber»,
dijo en voz baja. El informe de ADN que recibiste. Thornton lo ordenó. Los ha estado observando a ambos durante meses, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. ¿Por qué ahora? Porque la investigación de Elena está demasiado cerca. Él sabe que ella tiene pruebas que podrían destruirlo. Así que intenta destruirla primero. Hacer que parezca que la han comprometido al acostarse con el asistente del enemigo. Rose se giró en mis brazos, sus ojos azules brillando con una ira que nunca antes había visto. Está usando nuestra relación para desacreditar tu trabajo y aislarte de la única familia que has conocido. La manipulación fue de una crueldad impresionante. Rose, necesitamos llevarte a un lugar seguro. Si Thornton está tan desesperado como para exponer a su propia hija, podría estar tan desesperado como para hacer algo peor. No. La voz de Rose tenía una fuerza que me recordó a la mujer que luchó contra mí por ese álbum hace casi una eternidad. Estoy harta de huir de esto. Estoy harta de ser un peón en el juego de otros. Me besó entonces con fuerza y desesperación, sus manos enredándose en mi pelo mientras la nieve seguía cayendo fuera de la ventana de Carmen. Cuando nos separamos, sus ojos estaban llenos de determinación. Si quiere pelea, se la daremos, dijo. Pero primero, necesito saberlo todo. Cada trato sucio, cada voto corrupto, cada vida que ha destruido para obtener ganancias. Carmen sonrió por primera vez desde que llegamos. Llevo 29 años guardando registros, Mia. Esperando a alguien lo suficientemente valiente como para usarlos. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa de la cocina de Carmen revisando cajas de documentos y fotografías, me di cuenta de que a veces el arma más poderosa contra la corrupción no es una protesta ni una petición. A veces es una hija que se niega a seguir escondida. Rose desapareció el jueves por la mañana. Me desperté en su apartamento vacío y encontré una nota en su almohada. No me sigas. Te quiero. R. Me temblaban las manos al llamar a Márquez, Jenny, Carmen, a cualquiera que supiera dónde había ido. Pero en el fondo, ya lo sabía. Había ido a enfrentarse a Barbara Thornton sola, cargando con 29 años de rabia y la caja de pruebas de Carmen. Está en el ayuntamiento, dijo Márquez cuando lo contacté. Acabo de recibir una llamada de nuestro contacto en la alcaldía. Rosa Hernández solicitó una reunión con el concejal Thornton a las 10 de esta mañana. Miré el reloj. 9:45, lleva a todos los que puedas al ayuntamiento ahora. Elena, ¿qué pasa? Rose está a punto de enfrentarse a su padre biológico, y me aterra que la destruya para protegerse. El viaje al centro se me hizo interminable. La nieve había estado cayendo desde el amanecer, cubriendo Cincinnati con una nueva capa blanca que hacía que la ciudad pareciera engañosamente tranquila. Pero sabía que dentro de los muros de piedra caliza del ayuntamiento, comenzaba una batalla que determinaría no solo nuestro futuro, sino las vidas de cada familia que Thornton había desplazado para obtener ganancias. Llegué al piso 20 del ayuntamiento y escuché la voz de Rose resonando desde la oficina de Thornton, su tono agudo con furia controlada. A través de las puertas de cristal, pude verla de pie frente a un hombre que parecía una versión masculina y mayor de sus delicados rasgos. 29 años, decía. 29 años. Me dejaste creer que era otra persona mientras te beneficiabas del silencio que compraste. Rose, no entiendes la complejidad de la situación, respondió Thornton, con su voz de político suave como la seda. Te estaba protegiendo a tu familia adoptiva. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien común. ¿El bien común de quién? ¿El tuyo? Me acerqué más a la puerta, con el corazón acelerado mientras observaba cómo se desarrollaba la confrontación. Rose sostenía una carpeta manila en sus manos, la evidencia de Carmen, y parecía una guerrera enfrentándose a un dragón. Los niños desplazados por sus desarrollos inmobiliarios, las familias envenenadas por las plantas químicas que usted aprobó, los barrios que destruyó para obtener ganancias. La voz de Rose se alzaba con cada acusación. He pasado 2 años programando sus reuniones, presentando sus informes, organizando su calendario. Sé exactamente quién es usted. ¿Y qué quiere que haga? ¿Confesar crímenes que solo existen en la imaginación de una activista problemática y su ingenuo amante?
De forma despectiva, dijo. Amante me hirvió la sangre. Pero Rose se mantuvo firme. Quiero que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Empezando por esto. Abrió la carpeta, extendiendo fotografías y documentos sobre su escritorio de caoba. Incluso desde mi posición junto a la puerta, pude ver registros bancarios, notas de reuniones, fotos de apretones de manos y sobres cambiando de manos. El rostro de Thornton palideció. ¿De dónde sacó esto? De alguien que te ha estado observando durante 3 décadas. Alguien que documentó cada trato corrupto, cada soborno, cada familia que destruiste. Rose se inclinó hacia adelante. Mi madre, Carmen Valdés, la mujer que intentaste borrar. Se supone que Carmen ya debería estar en México. Le envié dinero para que desapareciera para siempre. Nunca se fue. Ha estado aquí observando, esperando a que alguien se preocupe lo suficiente como para usar esta evidencia. Thornton se levantó, rodeando el escritorio hacia Rose con los pasos cautelosos de un depredador. No sabes con qué juegas, niña. Son personas poderosas con mucho que perder. Entonces tal vez no deberían tener tanto que ocultar. Fue entonces cuando lo vi alcanzar el teléfono. Probablemente llamando a seguridad o algo peor. No podía esperar más. No toques ese teléfono, dije, abriéndose paso a empujones. Y no des ni un paso más hacia ella. Thornton entrecerró los ojos cuando entré. Elena Murphy, debería haber sabido que orquestarías este pequeño drama apacible. Yo no orquesté nada. Rose lo eligió ella misma. ¡Qué conmovedor! El activista y el hijo bastardo se unieron contra el sistema. Su desprecio era palpable. ¿Tienen idea de lo que esto les costará a ambos? ¿Lo que puedo hacer para destruir sus valiosas causas? Pruébenme, dijo Rose en voz baja, y algo en su voz nos hizo mirarla a ambos porque lo había grabado todo. Toda esta conversación, cada amenaza, cada confesión, levantó su teléfono, con la aplicación de grabación claramente visible. Thornton se abalanzó sobre ella, pero me interpuse entre ellos, mi formación como activista activándose al bloquearle el paso. Acaban de amenazar con destruir a 2 ciudadanos por exponer la corrupción política. Dije en la grabación, ¿cómo creen que eso saldrá en las noticias de mañana? Se oyeron pasos en el pasillo cuando Marcus llegó con lo que parecía la mitad de la red de organización comunitaria de Cincinnati. Jenny Williams apareció en la puerta con 2 agentes uniformados, con su placa claramente visible. Concejal Thornton, dijo Jenny formalmente. Nos gustaría que nos acompañara. Tenemos algunas preguntas sobre varios contratos municipales que datan de 2019. Mientras se lo llevaban esposado, Rose finalmente se dejó caer en una de sus sillas de cuero. Me arrodillé a su lado, tomándole las manos. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Vacío, aliviado, aterrorizado. Me miró con esos ojos azules que me cautivaron por primera vez en la tienda de discos. Elena, ¿y si esto lo cambia todo entre nosotros? ¿Y si saber la verdad hace que lo que tenemos se sienta diferente? En lugar de responder, la besé allí mismo, en la oficina de su padre biológico, rodeado de pruebas de su corrupción y de los amigos que nos ayudaron a exponerla. Cuando nos separamos, ella estaba llorando. No cambia nada, susurré contra sus labios. Nada que importe. Afuera, Cincinnati bullía con la noticia del arresto de Thornton. Mi teléfono ya sonaba con periodistas que pedían declaraciones, activistas celebrando otra victoria. Políticos que luchaban por distanciarse del escándalo. Pero en ese momento, lo único que importaba era la mano de Rose en la mía y saber que habíamos enfrentado la tormenta juntos y sobrevivido. Salimos del ayuntamiento bajo la nieve que caía, listos para construir algo nuevo a partir de las cenizas de viejas mentiras. La primavera llegó a Cincinnati 3 meses después de la condena de Robert Thornton. Y con ella llegó una sensación de renovación que no había sentido en años. Los cerezos a lo largo del río Ohio estaban floreciendo, sus pétalos rosados cubrían él. Las aceras donde Rose y yo caminábamos de la mano, testificando juntas en las audiencias sobre corrupción que transformarían la política de la ciudad durante generaciones. El juicio había sido brutal. Los abogados de Thornton intentaron todo para desacreditar a Rose, llamándola oportunista, chantajista,
cualquier cosa para socavar su testimonio. Pero las pruebas de Carmen eran irrefutables. 29 años de documentación meticulosa que pintaban un panorama de corrupción sistémica que se extendía por todos los rincones de la estructura de poder de Cincinnati. ¿Qué se siente al saber que derribaste a tu propio padre?, le preguntó un periodista a Rose en las escaleras del juzgado. Nunca fue mi padre, respondió ella con voz firme y clara. Un padre protege a su hijo. Me usó como arma contra alguien a quien amo. Ahora, caminando por la orilla del río bajo el cálido sol de mayo, esos duros meses de invierno parecían la historia de otra persona. Rose dejó la empresa de Searchen al día siguiente del arresto de Thornton, utilizando sus habilidades organizativas para ayudar a reconstruir las comunidades que sus políticas habían destruido. Verla trabajar con familias desplazadas, prestando la misma atención a sus necesidades que antes dedicaba a los contratos corporativos, me enamoré de ella de nuevo. María quiere conocerte como es debido, dijo Rose, refiriéndose a la mujer que la crió. No como la activista que ha estado luchando contra el jefe de su hija, sino como la mujer que su hija ama. La reconciliación con sus padres adoptivos había sido difícil, pero sanadora. María y Carlos lloraron cuando Rose los confrontó sobre la adopción, explicándoles entre lágrimas cómo el dinero de Thornton les había ayudado a comprar su casa, pero también los había atrapado en el silencio. Habían querido decirle la verdad cientos de veces, pero temían perderla por completo. Me gustaría, dije, apretándole la mano. Aunque me pone nerviosa conocer a quienes criaron a la mujer que puso mi mundo patas arriba. Rose se rió. Esa risa alegre que todavía me hacía saltar el corazón. Lo dices como si fuera algo malo. Nos detuvimos en la misma cafetería donde negociamos ese álbum de Joni Mitchell, ahora sentados en la misma cabina donde todo comenzó. El álbum en sí estaba en la estantería de Rose en el apartamento que comenzamos a compartir. Un recordatorio del hermoso accidente que nos había unido a pesar de todas las fuerzas que intentaban separarnos. Elena Rose dijo, su voz repentinamente seria. Hay algo que quiero preguntarte. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Una pequeña caja de terciopelo que me hizo contener la respiración. Antes de que digas nada, déjame terminar. Sé que solo nos conocemos desde hace 6 meses. Sé que hemos pasado por el infierno y hemos regresado. Sé que hay personas que dirán que esto es demasiado rápido, demasiado loco, demasiado todo, Rose. Pero también sé que amarte se siente como despertar después de años de sonambulismo. Sé que luchar a tu lado me mostró lo que quiero hacer con mi vida. Sé que cuando pensé que podría perderte, nada más importaba. Abrió la caja, revelando un sencillo anillo de plata. Elena Murphy, ¿quieres casarte conmigo? La pregunta flotaba entre nosotros como música, hermosa, inesperada y perfecta. A nuestro alrededor, la cafetería bullía con la conversación de la tarde, pero solo podía oír mi propio latido y la promesa susurrada de un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. Sí, dije, la palabra saliendo de golpe sin que pudiera pensar. Claro que sí. Me puso el anillo en el dedo, con las manos ligeramente temblorosas. Encajaba a la perfección, como todo lo demás en nosotras que no debería haber funcionado, pero de alguna manera funcionó. Tengo una condición, dije, admirando cómo la plata reflejaba la luz. Nos casamos en la tienda de vinilos vintage donde todo empezó. Trato hecho. Nos besamos por encima de la mesa, riéndonos cuando los demás clientes empezaron a aplaudir. Afuera, Cincinnati brillaba bajo el sol primaveral, una ciudad que se recuperaba lentamente de décadas de corrupción. Un lugar donde el amor podía florecer incluso en las circunstancias más insospechadas. 6 meses después, nos encontrábamos entre los contenedores de discos de Vintage Vinyl, rodeados de amigos, familiares y la música que nos había unido. Carmen acompañó a Rose por el pasillo entre las secciones de jazz y blues. Las lágrimas corrían por su rostro mientras tomaba la mano de su hija en la mía. Marcus fue mi padrino de boda, todavía sacudiendo la cabeza con asombro al ver cómo una pelea por un álbum había dado lugar a la campaña anticorrupción más efectiva que Cincinnati había visto jamás. Mientras intercambiábamos votos con Joni Mitchell sonando suavemente de fondo, pensé en todas las fuerzas que habían intentado separarnos. Políticos corruptos, manipulación corporativa, secretos familiares que se extendieron durante décadas.
pero el amor, había aprendido, era más fuerte que todo eso. El amor era dos mujeres que buscaban el mismo álbum y encontraban algo que ninguna sabía que buscaba.